Buenas. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Burgos. Estamos esperando que la plataforma de Instagram le avise a nuestros seguidores que ya empezamos nuestro live. Muy bien, hoy es el segundo live que hacemos. Rápidamente les comento. Quien les habla, Juan Carlos Burgos, no es médico y estamos invitando a todas las personas que nos siguen. Se nos fue la luz. Vamos a tratar de iluminar un poco más por acá. Me permiten un minuto, nos acomodamos mejor. Opa, ya, por aquí. Muy bien. Bien, ahí estamos. Bien, las personas que deseen viajar a Colombia a obtener salud de manera responsable nos pueden seguir en www.colombiaturismomedico.com o nos pueden llamar al +1 904 452 6257. Nosotros estamos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales. Tenemos servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva, otorrino en plástica facial, laringología para el tema de feminización y masculinización de voz, bariátrica para el tema de la obesidad, odontología funcional y estética, ginecología. Muy bien, hoy tenemos como invitado al doctor Danilo Cardenal Ledmes, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de número desde Bogotá, Colombia. Ya lo tenemos por aquí. Hicimos una invitación por todas nuestras redes. Espero nos acompañen y nos sigan en este tema para darles claridad en diferentes puntos sobre este procedimiento. Ok. Las personas que deseen ver nuestros pacientes testimoniales nos pueden seguir en www.colombiaturismomedico.com. Doctor, buenas noches. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy amable. ¿Y usted? Bien, muy bien, por acá, en Bogotá, aguantándonos los desórdenes en las calles. Sí, sí me he dado cuenta que habían estado de mucha actividad en las calles de Bogotá. Eso. Muy bien. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hablando sobre lipoescultura general, lipectomía, lo que se llama acá en Estados Unidos TAMI-TAC, más lipotransferencia de grasa autóloga en glúteos. Tenemos el gusto de tener al doctor Danilo Cardenal Ledmes, cirujano plástico, estético y reconstructivo, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor, bienvenido. Y usted sería tan amable de darnos un pequeño resumen sobre su formación profesional. Claro que sí, ya hasta se me olvidó cuánto hace que me gradué, nada, llevo más o menos 40 años de médico general, soy de la Universidad del Rosario, la antigua que era unificada, actualmente se separaron, hice el posgrado en cirugía plástica, estética, reconstructiva, maxilofacial y de la mano en la Universidad del Estado de Río de Janeiro con el querido profesor Claudio Cardoso de Castro, que está enfermito ahora, y con el doctor José Horacio Budivi Jr., más otra cantidad de profesores que tuvieron que tuve la oportunidad de disfrutar su enseñanza y sus orientaciones. Posteriormente vine a Colombia y he tenido por ahí unas 3 clínicas, ya algunas por cualquier circunstancia uno termina porque el POT no deja tener clínicas en toda parte, entonces tuvo uno trasladarse. Actualmente estoy aquí en la 134 con séptima, en sociedad con mi anestesiólogo, el doctor Germán Prieto, que llevamos ya 30 años trabajando juntos, ya hace 32 años me gradué, y hicimos una sociedad junto con el doctor Luis Fernando España y tenemos una clínica aquí bastante chévere. ¿En dónde la tienen ubicada, doc? 134 con séptima en un edificio que se llama Altos del Bosque, es en toda la esquina. Ahí en el primer piso tenemos unos 1000 metros cuadrados, 4 quirófanos y toda una serie de posibilidades y de, llamémoslo, de avances tecnológicos. Tenemos todo lo que se necesita, todo lo que se requiere y todo lo que lo obligan a uno a hacer. Los No, elementos, los estamentos de control que están muy estrictos. la ubicación es fantástica. Ese sí, realmente tiene acceso por todas partes, entonces
Realmente sí, Pero ese suena muy fue bueno. una dedicación. Los Ciento, huesitos sí, son ahí al ladito de la clínica, de la Universidad del Bosque, de la Clínica del Bosque. arriba, exactamente, sí, a una cuadra de Los Cobos, que es el hospital, pues, Revolución en Sudamérica ahora, es de los mejores que hay, en la Está Universidad muy del bien Bosque. ubicado. Sí, sin duda. Y conozco también a su colega, otro socio de la clínica, al anestesiólogo, una muy buena dupla y sin duda todo el equipo médico y asociados que están en la clínica. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y cuál es la idea? La idea es charlar un poquito alrededor de un procedimiento que es combinado, pues porque son varios procedimientos. Eh, y voy a partir ahora desde el perfil del paciente. Hemos tenido diferentes tipos de personas que nos averiguan sobre procedimientos. Cuando viene, pues es evidente y quiero dar la claridad nuevamente. Quienes habla Juan Carlos Burgos, no soy médico. Ujú. Yo pues me he formado profesionalmente en esta área desde el marketing, pero no soy médico. Pero nos consultan y que desean viajar a Colombia y entonces digamos que resulta una combinación de procedimientos. Y esos procedimientos son la lipoescultura general. ¿Qué es en qué consiste este procedimiento de la la lipoescultura, las diferentes tecnologías y lo otro, las diferentes técnicas? Pues hombre, tú sabes que yo soy bien básico y muy claro en mis apreciaciones respecto sobre todo de lo que más amo en esta vida, que es la cirugía plástica. Es una cosa fantástica haberme metido acá, ya llevo 32 años disfrutándola, más los 6 de formación, por supuesto. Básicamente retirar grasa, la lipoescultura, lipoplasia, lipoaspiración, liposucción, fundamentalmente refiere a retirar grasa del cuerpo, el órgano llamado piel, que es el que tiene esta función de tener unas células allí que acumulan un material amarillo llamado grasa, que es básicamente lo que sobra del metabolismo de los azúcares y se vuelve una reserva que a veces lo deforma uno cuando de alguna manera comienza a consumir alimentos sin necesidad. Entonces, poco a poco va comenzando a crear allí una reserva que comienza a hacer perder los parámetros básicos del cuerpo humano, femenino o masculino. Entonces, básicamente la liposucción es un método que se inventó en Francia el doctor Yves Lux, por ahí en el año 74, y era básicamente a través de pequeños orificios, usando succión, sacar la grasa debido a que es de un aspecto friable, es muy blandita, entonces puede sacar algunos pacientes, no hay unos que son durísimos, pero entonces básicamente es sacar la grasa del cuerpo de una manera ordenada, con toda la seguridad del mundo, con una cantidad de medidas que en la medida que avance el tiempo van a ser más rigurosas. Y fundamentalmente es eso: liposcultura, liposucción, lipoplasia, lipoaspiración, es retirar grasa del cuerpo. Yo siempre digo a los pacientes, hasta de los cachetes, de donde me diga y haya seguridad en el procedimiento, se puede retirar grasa. Entonces eso se Ok, llama liposucción o liposcultura. ok, hay algo que me llama mucho la atención con respecto a los procedimientos en general, pero en particular a dos. Uno que es la lipectomía y sin duda la liposucción. Y es que la gente en general, los que no somos médicos, eh, tendemos a confundir lo que es técnica con tecnología. ¿Nos podría dar claridad con respecto a la cirugía plástica estética reconstructiva? ¿Cuál es la diferencia que hay entre técnica y tecnología? Por supuesto, la técnica pues es lo que uno aprende en la facultad de medicina, en la sección que sea. Hay una técnica para operar ojos, hay una técnica para hacer una cesárea, hay una técnica para hacer que es como la disposición, la rutina del hecho en sí quirúrgico, hablando de cosas quirúrgicas. La técnica en cirugía plástica fundamentalmente se refiere a cómo se hace un procedimiento en cirugía plástica, de qué manera, cómo se llegó allá. Hay personas que han estudiado muchísimo estas cosas y terminan haciendo unas pautas de manejo que configuran lo que se llama una técnica para los más diversos propósitos. La técnica de nariz, cuál técnica utilizas en nariz, cuál técnica utilizas en mama de aumento, de reducción. Ya es la manera, el modo mismo de hacer. Ya la tecnología, que me imagino que va a ser la siguiente pregunta, es otra cosa. Ya utilizar algunos avances de la ciencia en los más diversos aspectos, va desde el láser hasta el ultrasonido,
y ya son tecnologías aplicadas a cada una de las posibles cirugías que se hayan. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En una rinoplastia uno tiene que eventualmente cuando baja una jiba tiene que fracturar un hueso. Antiguamente o todavía actualmente usamos un cincel y un martillo. Esto es un poquito difícil de oír porque la de gente ingerir. se presiona, se impacta mucho. Entonces, hay una manera ahora de hacer este mismo corte del hueso mediante la utilización de un recurso que se llama ultrasonido. Entonces, pues se dice que traumatiza un poco menos. Sinceramente, a mí me parece que cuando la tecnología realmente trae una ventaja, se debe usar en beneficio del paciente. Pero pues a veces se confunde un poco y a mí me parece que hacer llamémoslo un orificio en la piel, no importa si lo haces con una puntilla, con un bisturí afilado o con un láser, el que donde se incide es en la piel. Y pues va a doler, va a haber una cicatriz, va a haber una herida, no importa el origen. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología, que no por ser tecnología pueda ser mejor que de alguna manera las maneras de A hacerlo este, personalmente. a, a ese punto quería llegar, Doug, y usted me dio como que dice popularmente la papaya para hacerle la siguiente pregunta. Porque hay personas que llegan a Opportunity Health and Beauty y nos dicen, es que yo quiero la tecnología, yo quiero hacerme una lipo o una tummy tuck, lo que sea, inclusive dicen cualquier tipo de procedimiento que no necesariamente tiene que ver con la tecnología, pero lo dicen igual. Quiero que me hagan una cirugía con Baser o con ultrasonido o con eh, ondas de shock, bueno, cualquier cantidad de cosas. La pregunta es, ¿la tecnología está hecha para todos los casos? Esa es una. Y la segunda es más bien que me aclare, ¿la tecnología en malas manos igual funciona? Eso decía yo con mi anestesiólogo, que es intensivista además, le decía, de nada sirve tú ser médico y estar en una sala de cuidado intensivo con todos los recursos de supervivencia si no estás familiarizado con lo que Capacitado. hay que hacer cuando un paciente está en emergencia, no importa lo que tú hagas. Y no importa el grado de tecnología que pueda tener una sala de cuidado intensivo. Entonces, Ujú. todo tiene su manera lógica de hacerse. Las cosas, llamémoslo, sistemáticamente, pues me parece que no son, llamémoslo, la manera más adecuada de abocar unos procedimientos que deben ser personales. Nadie es igual a nadie en términos, llamémoslo, de cirugía plástica. Realmente estamos haciendo un ejercicio de individualidad en la vida misma. Entonces, Ujú. es muy difícil intentar hacer la misma, por ejemplo, las mismas cosas en diferentes personas, porque pues cada uno tiene una manera de hacer las cosas. Ya yendo un poquito más general, la tecnología se puede aplicar de acuerdo a cada caso específicamente. Por ejemplo, hay tecnología Ajá. que en lipoescultura promete encoger la piel, darle un poco más de tono elástico y hacer con que se ajuste más. Y pues evidentemente esto puede ser cierto, pero pues ahí ya viene uno a preguntarse, bueno, ¿qué tanto tiempo puede durar una piel encogida después de una incidencia de un aparato de estos modernos? A veces no es sino unos meses, eventualmente tú ves a un año y no hay tanta respuesta como uno esperaría. Hay algunos, Ujú. llamémoslo, algunos métodos que son un poco más eficientes que otros, pero a mí sinceramente, yo personalmente, no utilizo este tipo de tecnología habiéndola probado porque me parece que da una falsa ilusión inicial que posteriormente no se sostiene. Entonces, yo siempre he pensado que la flacidez, que es uno de nuestros enemigos más grandes, y es un enemigo, llamémoslo, de altísimo calibre, porque la flacidez es irreversible. Lo Ajá. ve uno a estas avanzadas edades cuando ya el cuello comienza a escurrirse un poco. Quisiera uno encontrar un método, un Vaser, un K-plasma, un Vaser, un ultrasonido primera o segunda generación, hay una cantidad de cosas, hay microaire, hay mil cosas, body tight, hay mil elementos que prometen retracción. Y hombre, teniendo uno esto a la mano, con todas las personas queriendo asediarlo a uno, vendiéndole tecnología, porque nosotros
también somos víctimas de este tipo de asedio del comercio en general. Uno dice, no, hombre, hágame un favor, mire, este cuello está muy flácido, métame ahí uno de esos métodos de hacer encoger la piel, y eso no sirve en estos casos. Ahora, cuando una persona tiene sobrepeso, además queda embarazada, se rompe la piel, pues es muy difícil hacerle una retracción. Entonces comienza uno a dudar y esto es un tema de controversia y de horas y horas de discusión. Y terminamos en una cosa llamémoslo, muy evidente, y es que estamos hablando de liposucción, pero también estamos hablando de otro tema que se llama tummy tuck. Y básicamente el tummy Ujú. tuck es la necesidad de quitar un pedazo de piel en forma de uso, Bien. porque no es posible que mediante ningún método tecnológico puedas hacer encoger esa piel que se dañó para siempre. Entonces tienes que recurrir a la técnica quirúrgica llamada abdominoplastia, lipectomía, dermolipectomía o tummy tuck para retirar un pedazo de piel y poder tensar el resto, porque no hay otro método posible. Entonces, de alguna Eso. manera, esto responde un poco las posibilidades reales que puede tener la tecnología, sobre todo cuando se trata de flacidez de la piel. Perfecto. Ahí tenemos a una paciente tuya que tuvimos el gusto, el placer de presentártela. La tenemos en la línea, a Dianita, Dianita Chirito. Ah, qué Eh, maravilla. sí. Ahí Qué la bueno. tenemos en línea. Ahí la Es tenemos en muy línea. simpático, Muy muy bien. querido. Sí, no, súper linda. Muy bien. Entonces, podría redondear el tema de la aparatología, lo que es tecnología, que es necesaria dependiendo del paciente, por un lado, y es muy importante que esa tecnología en muy buenas manos, en unas manos entrenadas, estamos hablando del médico especialista, cumpla con su objetivo. Lo digo por lo siguiente, dos puntos, porque existen muchos médicos que ofrecen 10 tecnologías o 20 tecnologías, todas de muy primera línea, y si yo digo cómo le ofrecen 5 tecnologías a la misma paciente, que o sea, terminan aquí, terminan la otra y sueltan la otra. O sea, yo diría que a los pacientes se los digo, más bien confíen en su médico, en su especialista, que él, Eso que es muy él importante. haga un plan de trabajo, que él haga un plan de trabajo y considere manejar la tecnología que requiera y la técnica que él mejor dé resultados. O sea, en otras palabras, confíen más en el médico que ir con un plan de trabajo que ustedes ni siquiera conocen, o nosotros, los que no somos médicos. Entonces, diría, esa sería la parte de la lipo que ya usted, Doc, muchas gracias, abordó el tema del tummy tuck, que es la lipectomía. Doctor, sobre este tema, explíquenme algo que me llama mucho la atención y siempre me llama la atención cuando lo entendí, sobre la aplicatura de rectos abdominales y el ombligo. Sí, la técnica implica unas, llamémoslo, unas dificultades realmente que se han sido resueltas a través del tiempo con mucho ingenio por parte de los colegas que nos preceden. Ellos, idealmente nosotros hacemos uso del ingenio, de las dificultades que obligaron a estas personas hace 10, 20, 30, 60, 80 años a inventarse una cantidad de cosas como solución a los problemas que nos aquejan en cirugía estética. Entonces, uno de los problemas es que la gente no entiende muy bien cómo es que uno queda con el mismo ombligo, pero sale como más arriba. Entonces, yo les digo, la Lo parieron incisión de se nuevo. hace por allá, más o menos teniendo un diseño como en el interior, los interiores, la ropa Ajá. interior, una tanga, es en forma curva, bien abajo, cerca al vello pubiano, y hace uno una incisión curva, así como una sonrisa, Ujú. y va hasta el músculo, allí despega la piel del músculo, pero hace una incisión alrededor del ombligo y levanta toda la piel que va con un agujero y el ombligo queda pegado como cuando uno va a inflar un neumático, como una cosita de esas parecida a eso, el ombligo. Ahí ya descubres toda la pared abdominal, vas a encontrar que el músculo recto abdominal, que es el que hace el six-pack,
tiene que estar junto en el centro, pero no va a estar precisamente por el volumen del embarazo, se separa, se llama, se diastasa o se separa. Les queda separado dejando una falla en el centro. Entonces lo que nosotros hacemos es volver a armar la pared abdominal muscular que se Ok, deterioró igual que la de la piel y pues tiene una función, la pared muscular abdominal tiene que proteger las vísceras abdominales y debe estar en integridad. Entonces hacemos lo que se llama una aplicatura. Hay diferentes técnicas, hay algunos doctores que se han inventado técnicas diferentes. Normalmente se juntan simplemente. Hay personas que hacen un corsé y el doctor Ernesto Andrade hace bautizó una técnica con un corsé, hace unos puntos más cruzados y hace un poco más de tensión, pero más o menos todos tienen como la misma intención y es juntar los músculos rectos abdominales y de pronto, también si es posible, contrarrestar un poco la flacidez misma de la pared abdominal muscular, darle un poco de tensión, eso indirectamente hace ceder un poco la redondez del abdomen. Sin embargo, y ahí hay una cosa que es muy importante, y es que los pacientes piensan que si eso se hace, su abdomen no va a ser prominente nunca más, y resulta que el abdomen es una bolsa que tiene una ujú, capacidad. La capacidad, por decir alguna cosa, son 7 kilos de un hígado, un estómago, un colon, unas vísceras y alguna grasa. Si ujú. usted, al hacer la aplicatura y hacer todos estos procedimientos que acabo de decir, además de eso no modifica su dieta de tal forma de que pierda un poco del contenido de esa bolsa y ya no sean 7 litros o 7 kilos, sino 6 o 5, el volumen va a ser constante y lo que va a pasar es que la pared nuevamente va a ceder y vas a quedar barrigón. Entonces, no es posible que mediante una técnica quirúrgica solamente, sin la colaboración del paciente, usted consiga obtener resultados adecuados. Y claro, el paciente se va a quejar, pues porque se hace una cirugía que no es una broma, son cirugías con heridas enormes y pues un postoperatorio un poquito harto porque duele y esto, y hay que incomodarse, andar así un poquito inclinado un buen tiempo para no ejercer tensión en la sutura que se acaba de hacer. Y al cabo de 2 o 3 meses, si no cambia su manera de comer, pues va a tener la misma cantidad de contenido abdominal que se debe tener porque no perdió la grasa allá y allá esa grasa uno no la puede sacar. Entonces el paciente lo primero que dice es, este tipo me estafó, me tumbó, que no hizo Claro, todo lo que yo quería. Y el asunto y la explicación es esa, y es muy importante porque de alguna manera el paciente tiene que saber y estar ilustrado respecto de las posibilidades que una cirugía le puede dar. A veces al doctor se le olvida decirle, es este pedacito, y el paciente termina nuevamente barrigoncito porque se piensa que él puede mandarse a hacer y seguir comiendo y seguir haciendo toda su rutina alimenticia que lo llevó a este estado que necesitó una cirugía y que no hay necesidad de cambiar. La cirugía plástica es un nuevo inicio y necesariamente nos lleva obligatoriamente a cambiar algunas conductas, si no, no se va a ver. bueno, a las personas que nos acompañan les agradecería muchísimo que nos planteen preguntas, por favor, para leérselas al doctor y sin duda él nos va a dar una guía muy cercana a lo que ustedes necesitan y por qué no, más adelante, que ustedes tengan una consulta privada. Hay que entender, entonces, hay que entender, por un lado, para un pequeño resumen de lo que estamos hablando hoy día, que es un procedimiento de varios procesos, una que es la lipoescultura, la lipectomía, que acá se le llama Tamizac, y la lipoinyección de grasa en glúteos, que de tema todavía no lo hemos tocado. Quien nos acompaña, que es el doctor Danilo Cárdenas Ledmes, cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de número. Hemos hecho una pequeña charla que nos resume de que la lipoescultura es el proceso de quitarse eventualmente de los lugares que no deben estar y balancearlos o por qué no llevarlos a lugares donde pueda hacer falta. Para ello se usa la técnica que es algo muy personal del doctor que él ha desarrollado o que él ha aprendido y ha perfeccionado con el pasar de los años y su expertise. Y por el otro lado existe el apoyo de la tecnología, que si bien es cierto es importante, pero
en buenas manos, por un lado, y por otro lado, la tecnología se aplica dependiendo también del paciente. Hasta ahí muy bien. Perfecto. Bueno, además tenemos un procedimiento que hemos hablado que es la lipectomía o el tummy tuck. Se hace eventualmente un corte a la altura de la cesárea, o un poquito inclusive más abajo. Le permite al doctor quitar esa piel que sobra, que no, que ya se ha acumulado, digamos que existe cierta flacidez, y al quitar la grasa, esa piel sobra. Y ahí es donde hablamos de la pregunta que me llamaba mucho la atención, que es lo que ustedes llaman plicatura de recto abdominales. Eso es como usted ha utilizado el nombre, doctor, que es como un corset que amarra el músculo y que está así flácido, abierto, y ustedes lo que hacen es juntarlo nuevamente. Entonces queda Exactamente. planito. Ok. Y el ombligo quedaría en el mismo lugar. O sea, El no ombligo cambia de posición. ahora, esta es una de las técnicas. Hay Ok. otras técnicas, hay personas que quitan el ombligo y lo hacen o lo diseñan de nuevo. A mí no me resulta, en mis manos no resulta efectiva esta técnica. No me gusta el resultado porque el ombligo necesita una profundidad y es muy difícil darla cuando se hace nuevo. A veces queda Ok. superficial y al paciente no le gustan ni cinco. Y a mí tampoco, entonces Bueno, yo dejo el ombligo original. bien. Entonces, una preguntita antes de pasar al último punto, y es, ¿por qué en México, Brasil y Colombia, porque no veo que los otros países sean como tan por esa línea, por qué en esas tres países utilizan tanto la combinación del tummy tuck con la lipoescultura? Yo pienso que porque de alguna forma es una solución, porque pensamos en el paciente. El paciente necesita una solución que sea satisfactoria. Una persona que se somete a un tummy tuck con una lipoescultura, lo que está buscando es como resetear su vida. Ya hizo, tiene uno o dos hijos, no quiere tener más, quiere estar nuevamente guapa, ya de alguna forma comienza a mirar un poco hacia sí misma. Y esta combinación nos da la posibilidad de ofrecer un reseteo físico, llamémoslo, un reseteo estético. El abdomen queda nuevamente plano, obviamente con una cicatriz, y va a recordar un poco como se era antes de tener los bebés y antes de, pues, del descuido que ocurre, estar detrás del bebé, criarlo, dar, amamantar, a veces no se puede cuidar la dieta, tienen que comer de afán, a veces trabajan al tiempo. Y en un momento dado, ya como que cumplen con sus deberes, la vida no las tiene como tan corriendo, deciden hacer un replanteamiento estético en su cuerpo. Y me parece que son dos procedimientos que van de la mano y que deberían hacerse siempre juntos, precisamente porque dan un cubrimiento de 360 grados. No solamente está la parte de adelante, sino que pues nosotros somos latinos, para nosotros la parte de atrás también es muy importante, la cintura y el volumen del glúteo. Empezaste al revés, primero atrás y después. Entonces, claro, la idea es que haya llamémoslo un cambio integral, un cambio Ok. completo y un rediseño del cuerpo. Realmente, hacer un tummy tuck, unirle una lipoescultura de cintura de la parte final de la espalda y dar volumen en el glúteo, te cambia absolutamente todo. Tienes que comprar hasta interiores nuevos, tangas Sí, fantástico, nuevas, pantalón nuevo, cambiar la cosa, fantástico. porque es otra cosa, te Es eleva el diferente, autoestima y me parece que es algo que muy se diferente. debería hacer y no dudarse en hacer. Obviamente Bueno, buscar yo, no sé yo cuál. hacía esta observación porque muchas personas que han venido nos comentan sus experiencias en Estados Unidos, que sin duda son muy buenos, pero la oferta del concepto estético es diferente. Digamos que una persona donde un médico que radica en Estados Unidos y dice, ¿usted quiere hacer un tummy tuck? Ok, le cotizan el tummy tuck. No le cotizan absolutamente nada más. Y si la persona, después de hacerse el tummy tuck, le dice, doctor, es que yo quedé con un gordito acá y otro acá y otro acá y otro acá y más allá, y el doctor le saca la orden y dice, vea, usted me pidió tummy tuck, yo le hice el tummy tuck. O sea, hasta ahí. Y si le pide la lipo, empiezan a marcar áreas y ellos venden es por área. Entonces esta área vale $1,300, esta más otros 1,300, más otros 1,300, y si son cinco áreas, son fácilmente $7,000 más. Entonces,
cuando abordamos este tema de la lipectomía con la lipoescultura en Colombia, concepto estético integral. Y eso que nos falta hablar de la lipotransferencia de grasa en glúteos, que es el siguiente punto. Doctor, este proceso, ¿cómo se adelanta? La lipotransferencia glútea. Sí, sí, por favor. Sí, claro, yo no, yo me negaba hace unos 6, 8 años a hacer este tipo de procedimiento porque no había, llamémoslo, un acervo, un caudal grande de estudios serios que nos orientaran muchísimo más y veíamos desafortunadamente casos, complicaciones indeseables y uno pues a este tipo de cosas y en cirugía plástica estética los riesgos uno debe reducirlos a cero. Entonces ya comenzaron a aparecer hace ya unos 6, 8 años unos muy buenos estudios con unos resultados excelentes, pero ya manejaban cuatro cosas, cuatro variables que eran muy importantes. Lo más Ujú. importante es la oportunidad en la que se pone la grasa. La grasa son células, es un tejido vivo que necesariamente debe permanecer vivo para existir. Si no está vivo y muere, se descompone, complica el paciente y pues el efecto se desaparece. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, cuando se tenían pretensiones enormes y se ponía 1 litro en cada glúteo, pues obviamente la mitad podría sobrevivir de pronto y la mitad no, y al morir se descompone. Y 1 kilo de Ok, grasa descompuesto en un ser es algo realmente lamentable, y puede no aguantar, inclusive. Entonces, clarísimo. por eso es tan importante la oportunidad de poner la grasa. A mí me parece que tiene que ser lo más rápido posible, sacarla y en ese mismo instante ponerla. Entonces, Ok, ese es uno de los pasos, llamémoslo, importantes. Otras cosas en términos de seguridad y de perdurabilidad del injerto graso, porque es un injerto de tejido graso vivo, es preparar la zona con una cosa que se llama vasoconstrictores para evitar que las venas estén abiertas y haya el riesgo de que vaya algo de grasa allí. Es muy importante tener esa prevención y esa precaución. Tercero, la ubicación. Debe haber una ubicación no tan profunda, no se debe alcanzar el músculo porque el músculo es extremadamente irrigado y puede haber un accidente embólico y no es lo más adecuado. Por eso todos los doctores ya estamos capacitados y con conciencia de todo este tipo de cosas. Y la cantidad no debe sobrepasar cierto, dependiendo del tamaño. Hay glúteos pequeños, hay glúteos más amplios, obviamente un glúteo amplio va a meritar una cantidad de grasa mayor, pero se debe tener una cierta proporción respecto de no poner un exceso, porque entre más grasa haya, hay más necesidad de oxígeno y alimento y puede no haber esa cantidad y puede el paciente perder tejido graso y volumen, lo cual va en contra del resultado estético y eventualmente de la pérdida de la forma inclusive. Entonces hay que tener esos cuatro aspectos, la oportunidad en que se pone, la ubicación, la preparación y la cantidad de grasa que se pone. ok. Bueno, ya continuamos con el tema porque me parece súper bueno para cerrar el ciclo de lo que estamos hablando hoy, pero Siempre, agradeciéndole a Seth. siempre le desorganizo todo. No, 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 está perfecto. Lo que pasa es que hay una persona que nos hace una pregunta, pero quería que la persona que es Seth.c.r nos pregunta, doctor, ¿hay alguna contraindicación para la aplicatura o en todos los pacientes se puede hacer? No, no contraindicación, llamémoslo necesidad. ¿Hay necesidad en todos los pacientes que se hacen tummy tuck de hacer plicatura? No. Hay unos pacientes que tienen llamémoslo, una condición muscular muy buena y su pared muscular está en perfecto estado, pero la piel pudo haber sufrido y haber perdido la elasticidad y solo necesitar hacer una retirada del exceso de piel y la onfaloplasia, que era lo que estábamos describiendo de poner el ombligo y de hacerle su terapia plástica adecuada. Pero no necesariamente en todos los casos hay una diastasis de rectos o hay una flacidez global de la pared abdominal. Hay personas que están muy bien, solo les sobra la piel. O hay gente que hace ejercicio después de tener sus bebés, restablecen la pared abdominal a través del ejercicio, que es una posibilidad también,
y unos 6, 5 años después de tener su bebé, ya quieren es quitarse el exceso de piel y se puede hacer sin necesidad de hacer una aplicatura. No Ok, necesariamente. eh, retomando el tema de la lipotransferencia de grasa autóloga para tonificación o aumento de glúteos, lo que usted nos acaba de confirmar, Doc, es que el total de la grasa lipoinyectada tiene un porcentual de pérdida que el cuerpo lo procesa y lo expulsa. Claro, sí, solo el mero hecho de una estructura arquitectónicamente y anatómicamente perfecta, arrancarla de manera, llamémoslo, violenta, quirúrgica, ya ese solo hecho ya hace con que te pierda más o menos entre el 15 y el 20% del volumen. Ya no va vital, ya uno tiene que hacer cuentas de que eso se va a perder. Aquí nos dice, nuestra amiga Dianita nos pregunta, después de hacerse lipotransferencia, ¿es posible quitársela después sin que quede deforme el músculo? Sí, se puede quitar, eso hace una liposucción. Ok, ok, listo. Doc, entonces pregunto, si la grasa que se inyecta hay un porcentual que se pierde, pregunto, en el plan quirúrgico del doctor para poder proyectar unos glúteos a un determinado volumen, y si hay zona donante de grasa, ustedes inyectan la cantidad que se requiere más el porcentual que se pierde. Sí, yo Ah, personalmente lo correcto. hago. Sé que la buena parte de los Buenísimo. colegas hacen una especie de hiper o sobrecorrección, pensando precisamente que va a haber una pérdida hacia adelante. Entonces, a veces no queda tan chévere inicialmente porque queda un poquito como reforzado, pero Claro, en la medida que se entonces inflama y va perdiéndose, queda bien. eso es lo siguiente, pues, o sea, que la persona apenas sale de la cirugía, días después se va a ver unos glúteos mucho más voluminosos, pero hay que entender que en el pasar de los semanas y meses va a perder una cantidad de grasa que va a llevar ese glúteo al tamaño que se planeó. No solamente eso, el solo hecho de inyectar grasa ya es un trauma y eso va a inflamar además Inflamar. el área receptora. Entonces, claro, el volumen se va a ver bastante grande. Uno tiene que ser intentar anticipar un poco el resultado. Eso se puede hacer a través de la experiencia y preparar al paciente, decirle, bueno, mire, no va a quedar así ese gluteote o algo por el estilo para que el paciente tenga una expectativa adecuada. Me dejó pensando mucho la pregunta que nos hizo Chilito ahorita porque yo nunca pensé que esa pregunta la pudiesen hacer. O sea, después de lipoinyectarse grasa en glúteos, ¿hay forma de quitársela? O Eso sea, pudo ser asumo yo, causado, eso puede ser asu- causado por el hecho precisamente de que es un tejido vivo que tiene una función. La función del tejido graso es en cada una de las células acumular una pequeña parte del material llamado grasa. Ahora, si pegó, por decirte alguna cosa, si fue viable el 80 o el 75% de la grasa puesta en el glúteo, buenísimo. O sea, es el trabajo quedó excelente. muy bien. Ahora, puede pasar una cosa, y es lo que de pronto motivó esta pregunta, y es que el paciente se gane 4, 5 o 6 kilos. En ese Claro, o caso, sea, esta zona queda con una capacidad mayor de albergar grasa y esa, se puede esa- crecer excesivamente. está buena las preguntas que nos están haciendo ahorita. Entonces, nos hacen una pregunta. ¿Es mejor, entonces, ponerse implantes o hacerse lipotransferencia? Hay casos de casos. Hay personas que pretenden un volumen de glúteo y ni en los mejores casos puede uno llegar allá con grasa. Entonces es un candidato a una prótesis de glúteo, que entre otras cosas nos genera mucha más certeza porque va a un volumen constante que no se va a desaparecer. Específico. Ahora, sí, el paciente ya tiene algo de glúteo y con la escultura lo único que necesita es un poco más de firmeza y algo más de proyección. Se puede, y si la necesidad no es mayor de 300 a 350, 400 centímetros cúbicos con grasa, uno lo puede solucionar.
Ya sí, es que hay gente como yo que somos colisecos y ni eso ni un litro de grasa soluciona el asunto. Entonces, en esos casos ya la solución ya comienza a ver la necesidad de un elemento como una prótesis de glúteo. Ok, bueno, pues vean el recorrido tan chévere que hicimos. Hablamos de lipoescultura, de la lipoescultura, hablamos de técnica y tecnología, que eso aplica para absolutamente todos los procedimientos. Después hablamos de tummy tuck, de lo que es la hipectomía, la aplicatura recto abdominales, hablamos del obligo, y finalmente hablamos de la lipotransferencia de grasa en glúteos. Nunca hablamos de tonificación, Doc. Hay gente que utiliza la lipotransferencia de grasa para tonificar, no para aumentar. Hay personas que, evidentemente, si uno pone un volumen, tiene que aumentar, no hay nada que hacer. Ahora, Ujú. uno puede poner el volumen bien superficial y teniendo cuidado de que no quede muy superficial porque puede quedar irregular y eso es una cosa que puede pasar. Claro, A veces claro. pues la grasa no es regular, no es una sustancia, viene en grumos, entre otras cosas. Entonces uno debe dejar una cierta, llamémoslo, dejarla a cierta profundidad para que no se vaya a ver. Y aún así hacer unos masajes al final de la cirugía para intentar esparcir. Hay gente que tiene métodos, uno pasa una cánula plana, hay una cantidad de cosas que se puede hacer para regularizar y darle un acabado. Pero sí, ¿qué te decía? Me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Pero estar allá pensando en eso. Bueno, no está hablando sobre la grasa en los glúteos, que a veces se pone prótesis, no Ah, se bueno, pone entonces no era si prótesis. se buscaba dar un poco de consistencia, claro. No solamente se genera volumen, sino que evidentemente al inyectar la grasa bien, un poquito más superficial, nos da una tonicidad y una dureza en el área glútea. Hay pacientes que de pronto no hacen ejercicio, lo cual Ok, puede motivar otra pregunta. Si usted se pone grasa y posteriormente, no sé, quedó con buen resultado y en 2 o 3 años le da por bajar de peso, esa grasa que quedó en la cola obviamente se desocupa de la misma manera que se desocupa el resto de los depósitos de grasa y va a perder volumen. Se va a claro, desgastar de la cola también. claro, claro, claro. Doctor, ¿qué recomendación le puede dar a las personas que estén interesadas eventualmente en viajar a Colombia, tener consulta con usted y hacerse un procedimiento de estos? ¿Qué debe hacer para conservar un poquito su salud y poder entrar a un acto quirúrgico desde el principio con mucho éxito? Nada, la cirugía plástica tiene unas connotaciones que deben ser seguidas de manera estricta. Solo se puede hacer para cirugía plástica estética, que es una cirugía electiva, en pacientes comprobadamente sanos. Hay algunas excepciones y es el paciente hipertenso que está en tratamiento, ya no es hipertenso, está con hipertensión tratada. El paciente que es muy frecuente actualmente, hipotiroideo, que ya tiene su medicación de levotiroxina y está completamente compensado, entonces ya no es hipotiroideo, ya es normotiroideo. Entonces, este tipo, por ahí 2 o 3 cosas que se pueden, llamémoslo, tolerar, pero hay Ujú. algunas como la diabetes o una fragilidad cardíaca causada por cualquier enfermedad, que hay miles de válvulas, conducción eléctrica. Algún problema de coagulación, de hipercoagulación. Hay ocasiones en que hay pacientes que por el mero hecho de herirse solamente ya hacen una trombosis venosa profunda que puede desencadenar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, hay algunas restricciones en salud que impiden que un paciente tenga acceso a una cirugía plástica estética porque tiene unos riesgos muy altos. Entonces, es como las únicas restricciones. El resto, pues, es acudir pues, a un cirujano plástico que tenga la acreditación de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, ojalá por una recomendación de alguien de su confianza que haya tenido experiencia con el doctor. Si es el caso mío, pues nada, yo tengo ahí unos teléfonos y unos elementos de contacto y tengo una funcionaria que se encarga de manejar al paciente, darle la bienvenida y mostrar más o menos todas las cosas que se pueden hacer, exámenes de laboratorio. Yo tengo ya una posibilidad de manejar el paciente, hacer las cosas en muy corto tiempo.
hay que recordarle al paciente que operarse en Colombia implica comprar una póliza de seguros para posibles complicaciones postoperatorias. Es obligatoria, si Es no, no la va a poder importante, operar. es Entonces importante. tiene que estar dentro del presupuesto. Eh, las compañías de seguros ahora nos imponen cosas. Entonces, si tú llegas a Colombia, llegas de un Ujú. lugar, a Bogotá, llegas a un lugar, de un lugar a nivel del mar, la compañía recomienda no operar antes de que pasen 48 horas. Tal vez sea lo único que estoy de acuerdo con las compañías de seguros. No me gusta un poco. Pero en esos casos tienen razón, por supuesto. Y hay unas cosas pues ya son curiosidades y ellos no protegen para cirugía plástica estética sino personas hasta 74 años. Y así tú te Ah, quieres caramba. hacer una cosa después de eso, hay unos criterios y parece ser que no te protegen o es muy difícil. Hay un médico allí que es el que de alguna manera toma esas decisiones, pero sí se me hizo muy curioso porque tenía 3 pacientes que se querían hacer blefaroplastia y ritidoplastia o reubicación facial y ya había una que tenía 75 y no me la protegieron. Muy bien. Doctor, nos preguntan para ir cerrando, ¿cuáles pueden ser las posibles complicaciones de la lipotransferencia? La más importante es que el tejido graso no pegue, llamémoslo, no se quede allí, no genere el resultado. Y es algo que, como te digo, está un poquito lejos del manejo postoperatorio, tanto del paciente como del doctor. Uno pone su grasa, lo que hay que hacer es sacarla, hacer todas las medidas para precisamente tener las mejores condiciones de preservación del injerto graso que se acaba de poner. Entonces tiene que ser rápido, tiene que ser en condiciones adecuadas, no se le puede ir a uno la mano porque se puede morir solamente por el hecho que pone mucho, se debe poner de la manera adecuada. Es como la primera complicación, es que no quede tan grande como el paciente de pronto espera, por eso la alternativa de una prótesis de glúteos siempre está allí visualizada. A veces ocurre que se infectan, pero habitualmente es un poco frecuente. Actualmente en Colombia tenemos serios problemas en el uso de los antibióticos porque antiguamente podemos hacer antibiótico-terapia profiláctica, ahora cambiaron los parámetros, entonces tienes que poner el antibiótico antes de cirugía un par de horas antes, no pueden ser 3, no puede ser una, tiene que ser en un tiempo específico que de alguna manera en algunos estudios hay, pero posteriormente no puedes poner el antibiótico en el postoperatorio, lo cual me parece, después de una liposcultura, bien difícil de aceptar, porque pues puede haber una infección y no está el paciente, llamémoslo, con la protección, lo mismo que las prótesis. Usted pone unas prótesis de glúteo o de mama, habitualmente uno ponía un tratamiento antibiótico por 6 o 7 días. Ahora reglamentariamente esto no es correcto, y entonces hay Ah, unas caramba. restricciones en el uso de los antibióticos. Es muy bueno que la gente sepa ese tipo de cosas. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso y para mí el más importante, más allá de la norma, es el paciente y la experiencia. Llevamos 42 años aprendiendo medicina todos los días y a veces nos parece, o me parece personalmente, que hay unas medidas que se toman que de pronto no tienen en cuenta el paciente mucho. Yo creo que, teniendo en cuenta la pregunta que acaba de pasar, yo nunca he visto que exista con mucho tiempo posterior a la cirugía un problema de lipotransferencia de grasa en glúteo. Eso se presenta casi que de manera inmediata si hay problemas. Si usted sigue los parámetros que los estudios actuales nos orientan a hacer, no hay problema. ¿Cuál No hay sería una problema. complicación? Que alguien que no tenga experiencia ponga la grasa muy profunda y pueda irse por una vena y llegue a ser un Ah, no, emboliado. pero eso Eso ya ya es eso es demasiado. mala Eso ya es práctica. Eso letal. no. Ya no hay temas, ya no hay tiempo de llorar. Y esta pregunta que nos hacen, pero con los implantes, la misma persona, pero con los implantes los glúteos se ven un poco caídos. Pasa lo No, mismo con la lipo. no, 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 Dame un no, no, segundo, no, dame un no. segundo, dame un segundo. No se ha terminado la pregunta. Ah, bueno. Pero con los implantes, los glúteos se ven un poco caídos. Pasa lo mismo con la lipotransferencia. O sea, la persona que no escribe considera que con los implantes se ven caídos. Eso es una opinión muy personal. Ella pregunta No, pues, si pues pasa obviamente lo mismo con la lipotransferencia. no, porque uno puede.
optar por poner la grasa donde considere que necesita. Si tú pones la grasa alta y da una tensión, es muy difícil que el paciente vaya a tener un glúteo caído. Ahora, en una época cuando el paciente no hace ejercicio, tiene una piel flácida, tiene un tono muscular bajo, tú le pones un poquito de peso, pues evidentemente se va a caer. Ejercicio. Tiene que hacer ejercicio. Lo mismo con las prótesis. Las prótesis Claro. no, al contrario, las prótesis dan un aspecto un poco alto, sobre todo porque las personas tienen miedo de bajar un poco la prótesis. Cuando la prótesis se pone correctamente, que es debajo del músculo glúteo mayor, uno debe buscar la altura adecuada para que quede bien. Como ese músculo es el que más usa uno, porque con él se para, se sienta, corre, camina, sube escaleras, es muy difícil que la prótesis de glúteo se caiga. Sin embargo, se aconseja hacer actividad física específicamente para el glúteo para mantenerlo tónico y que el resultado sea perdurable. Que es que valga la pena mencionar que tú hablabas al principio cuando hablábamos de lipoescultura, y es que todos los procedimientos en cirugía plástica conllevan a tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de alimentación, una mejor calidad de nutrición. O sea, hay que acompañar esto con el venir del tiempo, de cambiar unos hábitos que eventualmente lo llevaron a uno a estar como estaba y uno optó por una cirugía plástica estética. De A manera que veces hay, no solamente se trata de hacer, de tomar la iniciativa de hacerse un procedimiento en plástica estética, sino también acompañar esto de unos cambios de hábitos y de alimentación. a veces hay una inconsciencia profunda de parte del paciente. Él pretende comprar un cuerpo con dinero y a Y no hacer veces nada. la frase que uno queda medio sorprendido y es que, doctor, después de esta lipo que quede tan bien, ¿me puedo volver a engordar? Pues claro, si usted no se cuida, pues evidentemente tiene todavía una capacidad de albergar grasa al comer más de lo que se debe. Ah, no, entonces, ¿para qué? ¿Qué gracia es uno hacer si usted va a poder volverse a operar? O sea, de alguna manera hay una cierta desinformación y todavía hay gente que tiene el concepto de que si usted se opera y se hace una lipo nunca más se va a volver a engordar y si se engorda el doctor es malo. Entonces hay que tener clarísimo que evidentemente la cirugía plástica es un recomienzo, es una oportunidad que uno se da para comenzar Para de un nuevo, para cambio, cambiar lo que hasta el momento no le trajo buenos resultados. Y eso para un implica cambio. actividad física, que Dios le mandó decir que el cuerpo fue hecho para hacer actividad física. Si no le gusta, eso es otra cosa, pero la razón de ser del cuerpo es esa, es sobrevivir. Y necesariamente tiene que comer mucho mejor. Y la actividad de comer es alimentarse. Alimentarse es buscar la energía y los elementos necesarios. La redefinición de hambre, Juan. Hambre Ujú. es un impulso a buscar comida de los seres vivos cuando al hacer un inventario dentro de su cuerpo hay faltas. Si uno tiene un Claro. kilo de sobrepeso, no tiene hambre, tiene gula. Ok, La gente, se bueno, confunde. Ganas de comer es entonces, una cosa. Si usted está perfectamente compensado, pero le sobran hay, 2 kilos, no tendría hambre, tendría ganas de comer. Y eso es el sí, inicio del sobrepeso, la obesidad y la enfermedad. hay que acompañar estos cambios con cambios, con mejoramientos en los hábitos y en la forma de que se vive. Dianita nos dice gracias a los dos por esta entrevista, doctor Danilo, es el mejor, un abrazo. Y ya los picos no se los puedo dar, doctor, pero No, 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 no. Ni ahí más le falta. mandan un abrazo. Eso está muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Usted es tan Muchas amable, nos gracias a da ti. un canal de comunicación. Por favor, nos lo puede mencionar para que la gente que esté interesada en hablarle, llamarle, consultarle. No sé, un número de teléfono será. Perfecto, nos cae perfecto. Sí, 310-816-1104. Perfecto. 310 816-1104. 1104. Muy bien, las Puedes personas unirme que más 57. más el 57. Las personas que deseen revisar nuestra página, ver pacientes de nosotros, los servicios que prestamos, colombiaturismomédico.com. Y nuestro teléfono más 1-904-456-257. Doctor, muchas gracias.
Lo mismo, hombre, que estés muy bien. Saludos a la Muy familia. amable. Que Ok, estés muy lo bien. mismo. Hasta luego. Bye.